Y si la verdadera razón por la que estás perdiendo tu paz mental, la estabilidad de tu familia o tus proyectos no es porque el enemigo sea muy fuerte, sino porque tú estás dormido, quédate y descubre todo lo que Jesús revela sobre cómo opera el maligno en el mundo. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 19 de julio, 16º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Sabiduría, capítulo 12. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto,
de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. En este evangelio Jesús cuenta a sus discípulos 3 parábolas: la del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura. En el pasaje se mezclan 2 niveles de enseñanza: primero a la multitud y después la explicación en casa solo para el círculo íntimo de los discípulos. En cuanto a la primera parábola, se pone el énfasis en la buena semilla. Se establece desde el inicio que la creación del dueño del campo es buena. El campo pertenece al sembrador y el mal no tiene su origen dentro de él. La cizaña se sembró aprovechando que los trabajadores dormían. No hay inculpación directa. Los trabajadores puede que durmieran durante sus horas de descanso, pero se crea un claro contraste. Mientras los trabajadores duermen, los que hacen el mal andan muy activos. Esto crea un paralelo temático con la pasión. Mientras Pedro y los demás discípulos dormían, Judas y su grupo arrestaban a Jesús. La cizaña es una planta casi idéntica al trigo, solo se diferencian al madurar. Cuando la espiga del trigo se inclina por el peso del grano y la de la cizaña permanece erguida y se ennegrece. Además, el grano de cizaña suele ser parasitado por un hongo que produce alcaloides tóxicos. Así que la manifestación del mal solo es realmente evidente cuando se produce el fruto. Un criterio fundamental en todo el Evangelio de Mateo. Jesús da el principio claro: por sus frutos los conocerán, en Mateo 7:16. Bien, al enterarse los siervos del dueño, van a preguntarle sobre el origen de la cizaña. Aquí hay una fina ironía del Evangelio. Los siervos cuestionan al dueño y piensan en la semilla, cuando lo que ha sucedido es que el enemigo ha aprovechado que ellos estaban durmiendo para sembrar la cizaña. El dueño, con diplomacia, sin culpar a los trabajadores, desvela el origen del problema. Acto seguido,
se refleja la manía del trabajador de darle sugerencias de acción al dueño y tratar de resolver inmediatamente el problema. Este intento expresa el celo humano de una acción prematura, el deseo de purificar el mundo o la iglesia mediante el juicio inmediato y eliminando la supuesta maleza. El dueño prohíbe hacer algo con la cizaña y justifica la decisión diciendo que las raíces de ambas plantas están entrelazadas en el subsuelo. Extirpar la cizaña conllevaría destruir también el trigo. Así que por pragmatismo entra la tolerancia y les dice: déjenla que crezcan juntas. El tiempo de la coexistencia es el tiempo de la historia. El tiempo de la separación será solo al final. El realismo de tolerar la cizaña dentro del campo hasta el final viene compensado con el optimismo de las dos parábolas siguientes. El mensaje es que no les debe preocupar tanto la presencia de la cizaña. El reino de Dios crecerá y triunfará aunque exista la cizaña. En la semilla de mostaza, el contraste entre el inicio insignificante del reino, o sea, Jesús y su pequeño grupo de personas sencillas, con un desenlace de crecimiento impresionante. La imagen del árbol donde anidan las aves es un eco directo del Antiguo Testamento que simboliza la inclusión de las naciones paganas, los gentiles, en el reino de Dios. Inmediatamente añade la parábola de la levadura. En el judaísmo, la levadura suele simbolizar la corrupción moral. Mateo 16:6 dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Sin embargo, aquí el símbolo se usa de forma positiva. Es impresionante cómo solo un poco de levadura fermenta una gran cantidad de harina. 3 medidas equivalían a unos 40 kilogramos, es decir, unas 88 libras. Y para fermentar semejante cantidad, casi un quintal, se necesita menos de medio kilo de levadura, es decir, menos de 1 libra. Aquí, la levadura representa el poder invisible del reino. Lo que transforma la masa es poco y ni siquiera se ve. Después de las 3 parábolas, el Evangelio cita el Salmo 78:2, atribuyéndolo a un profeta. Al introducir este comentario, queda claro que para el evangelista, la parábola no es una simple herramienta de enseñanza, sino un instrumento de revelación, ocultamiento. Revela los misterios del reino a los discípulos y los oculta a quienes rechazan el mensaje. Jesús despide a la multitud, regresa a casa y allí los discípulos le piden que les explique la parábola de la cizaña. Jesús explica elemento por elemento. El sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. Fijémonos, no dice que el campo sea la iglesia. ¿Por qué? Porque el espacio donde se libre el drama del bien y el mal es amplio. Es la historia humana universal, no solamente la iglesia. Los segadores son los ángeles. Conviene hacer una distinción importante aquí. Para Jesús, la misión de los apóstoles es la cosecha. La mies es mucha y los obreros pocos. Recordemos Mateo 9:37. O en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35,
alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. Esta cosecha es recoger personas para el reino de los cielos. En cambio, en la parábola de la cizaña, los que cosechan son los ángeles, porque aquí cosecha tiene un sentido diferente. Es el juicio final. En este caso, la tarea consiste en separar trigo y cizaña, justos y malvados. Esta obra no corresponde a los discípulos, sino a Dios. El lugar de los discípulos en la parábola se ubicaría más en los siervos que colaboran con el dueño del campo. Su trabajo está entre el tiempo de la siembra y la cosecha final. Según el Evangelio, ser cizaña es servir de tropiezo, de escándalo, o sea, son quienes inducen a otros al pecado. La mayoría de los intérpretes ven una referencia a los discípulos y maestros falsos que pervierten la fe y arrastran a otros al error, quienes hacen maldad. El texto usa la palabra anomía, es decir, sin ley. Son quienes actúan en contra de los mandamientos, quienes actúan como si la ley no existiese. Tras la necesaria y dolorosa depuración del final de los tiempos, la gloria de los justos que permaneció oculta, opacada por la robusta cizaña, que es solo apariencia, será finalmente visible y exaltada. Este pasaje bíblico opera como una severa advertencia contra los movimientos eclesiales rigoristas o sectarios que pretenden crear comunidades de puros a través de la exclusión violenta del que juzgan desde su criterio como malvado. El pasaje nos recuerda que el juicio le pertenece estrictamente a Dios y ocurrirá solo al final de la historia. Ahora te propongo algunos puntos de aplicación para la vida práctica. 3 puntos concretos. Primero, no sabotees tus relaciones con juicios apresurados. El Evangelio nos previene del error de intentar purificar el entorno mediante el juicio humano inmediato. En tu familia o en tu trabajo, no intentes romper relaciones o extirpar a alguien al primer conflicto. Practiquemos la tolerancia y démosle tiempo a la historia. 2. La cizaña es idéntica al trigo al principio. La diferencia real se ve al madurar, cuando el trigo se inclina por el peso del grano, la humildad del fruto, y la cizaña se queda erguida, orgullosa, pero llena de hongos tóxicos. Si bien el Evangelio nos advierte de no extirpar prematuramente la cizaña, también tenemos que aprender a distinguirla. No nos dejemos impresionar por las apariencias. Apliquemos el principio de Jesús: por sus frutos los conocerán. Número 3. El sueño de los buenos da poder al mal. El Papa Benedicto XVI, reflexionando en la pasión, dice: mientras Pedro y los demás discípulos dormían, Judas y los suyos andaban muy activos. Al respecto, escribe el Papa: a lo largo de los siglos, es el sueño de los discípulos lo que abre espacio para el poder del mal. La cizaña crece no porque el enemigo sea omnipotente, sino porque los llamados a cuidar el campo están durmiendo.
La pasividad de los buenos termina convirtiéndose en complicidad con el mal. Si los que destruyen pasan la noche en vela maquinando como Judas, los que construyen no pueden permitirse el lujo de vivir adormecidos. Así que hay que estar en vela. No nos acostumbremos al mal, no dejemos adormecer nuestra conciencia por el mal. ¿Y a ti, qué te ha enseñado hoy este mensaje de Jesús? Escríbelo en los comentarios. Te leemos. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.